Eh, lo que nosotros hacemos a la hora de leer el texto, vamos a decir de manera más científica o profesional, se conoce como exégesis. Ahora, hay dos pasos que uno tiene que hacer. El primero tiene que ver con interpretar el texto correctamente dentro de su propio contexto histórico. Y el segundo es aplicarlo correctamente a nuestros días. A veces la forma en que nosotros leemos el pasaje o leemos el texto es simplemente lo leemos y lo aplicamos sin hacer ese brinquito del contexto histórico original a nuestro contexto, sino que simplemente lo leemos como si hubiese sido escrito para nosotros. Pero en ninguna parte de la Biblia se escribió para la iglesia de Cristo, no sé, o donde usted esté, en Nicaragua o Guatemala, sino que el texto se escribió para la iglesia del apóstol Pablo, para la iglesia de los romanos allá en el siglo primero. Entonces, es importantísimo hacer ese primer paso, ¿sí? Antes de aplicarlo, hacer el paso. Y eso, lo primero que uno tiene que ver, bueno, ya estoy diciendo esto porque ustedes llevan 4 capítulos leídos ya de Romanos. Los cuestionarios que me han entregado corresponden a los primeros 4 capítulos. Ya vamos a meternos al capítulo 5 en adelante, ¿no? Pero llevamos 4 capítulos, bueno, ya es la primera sección de Romanos. Entonces, la primera pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué dice el texto? ¿Qué es lo que está diciendo? Porque un problema que nosotros tenemos, bueno, no solo nosotros, cualquier iglesia, cualquier grupo, cualquier persona, es que lee el texto así como por pasajes aparte, ¿no? Creo que todos nosotros hemos memorizado algunos pasajes de Romanos que se encuentran dentro de la sección, como no me avergüenzo del Evangelio, pues, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Eso lo hemos memorizado. O también, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros lo agarramos y lo sacamos de su contexto y lo aplicamos para, qué sé yo, evangelismo u otras cosas. Y ahí uno está haciendo una interpretación, no voy a decir una mala interpretación, porque no necesariamente es así, sino diríamos una interpretación defectuosa de las escrituras. Entonces tenemos que entenderlo dentro de un todo. ¿Qué es lo que el texto me está diciendo en estos 4 capítulos? ¿Qué es en sí? Aparte de esta pregunta de qué es lo que me está diciendo, debo juntarlo con una segunda pregunta que es ¿por qué me lo está diciendo? Entonces no solamente qué me dice la Biblia, sino por qué me lo dice la Biblia. Y ese por qué me hace alusión al contexto histórico. Entonces, si yo logro juntar estas dos preguntas y logra tener sentido lo que yo estoy analizando, o sea, es como las piezas de un rompecabezas. Sé que todos nosotros hemos tal vez en algún momento, bueno, yo sí he armado rompecabezas, ¿no? De 1000 piezas, 500 piezas, las piezas que usted quiera. A mí me encanta armar rompecabezas. De hecho, hace rato ya no lo hago porque soy muy vicioso en ese sentido. Entonces, cuando compro un rompecabezas, me pongo a armarlo. Llego hasta las 4 de la mañana despierto y eso no le hace bien a mi salud. Ya me ha pasado. Entonces, pero hay un momentito en que una pieza del rompecabezas uno trata de meterla en el lugar. Si ustedes han armado rompecabezas, saben de qué estoy hablando. Entonces, uno trata de meterla en el lugar porque parece, pero no casa, no casa perfectamente, pero casi, ¿no? Entonces uno empieza a empujar y empuja y empuja y tratar de armar, y realmente no va allí, va en otro lado, no va en ese lugar. La interpretación es así. ¿Sí? Hay veces que lo que uno está entendiendo como que no casa. Y entonces uno trata de meter la pieza en el lugar incorrecto. Lo digo porque cuando yo he leído comentarios sobre Romanos, hay ciertos pasajes a los que los comentaristas les dedican, qué sé yo, 7 páginas, 8 páginas para tratar de explicarlos. Y entre más me tratan de explicar un pasaje, quiere decir que la interpretación es incorrecta. O sea, entre más argumentos yo necesite para un punto, quiere decir que ese punto es incorrecto. Cuando la interpretación es correcta, cae por su propio peso. O sea, uno simplemente la mira y dice, uy, si tiene toda la lógica, entiendo perfectamente por qué me está diciendo lo que me está diciendo.
Entonces, los que más problemas tienen, por ejemplo, para interpretar Romanos son los calvinistas. Generalmente los comentarios bautistas tienen ese gran defecto de que utilizan muchos argumentos para ciertos pasajes de Romanos que a ellos les afectan. Que no nos vamos a meter en eso. Pero a lo que estoy diciendo es, entonces, ¿qué dice? Y por qué lo dice, tienen que caer como dos piezas de rompecabezas que van por su propio peso. ¿Sí? Bueno, tratemos de resumir lo que llevamos hasta el momento. Veíamos la vez pasada que Pablo escribe a los romanos diciéndoles que el mundo griego, a la gente griega, tratando de agradar a Dios, no lo pudo hacer por mucha sabiduría que ellos tuvieron o que ellos creyeron tener. Es más, había un problema con su sabiduría. Cuando uno revisa el libro de Proverbios en la Biblia, se da cuenta que una de las características del hombre sabio, según la Biblia, según Proverbios, es su humildad. Un hombre sabio es un hombre humilde, y un hombre humilde es muy sabio. En la filosofía griega también hay algo parecido, porque el más grande sabio de los griegos, Sócrates, decía, yo solo sé que no sé nada. Y eso era la cúspide de la sabiduría. Ahora, lo contrario de la humildad es la arrogancia. Eh, esa idea de que uno se envanece, envanecimiento. Soy muy arrogante, soy muy vanidoso, o sea, me creo mucho. Sería lo contrario. Y eso en el libro de Proverbios es el principio de necedad. Pero si uno se da cuenta, en el mundo, en el diario vivir, la arrogancia o la vanidad es típica de las personas que saben. O sea, si por ejemplo uno va a una universidad y entrevista a sus catedráticos, la mayoría, si no es que todos, van a ser bastante arrogantes. Lo miran a uno con desprecio y como que yo sí sé, yo sí manejo eso. O lo mismo va a pasar incluso en las escuelas bíblicas. Los que están arriba, los que maestros, generalmente van a ser muy arrogantes. Ok, ahora, ¿qué tan malo es eso? ¿Qué tan terrible es eso? Bueno, es muy malo porque la persona que es arrogante tiende a cometer errores por su propia arrogancia y no puede aprender de otro porque él cree que sabe. O sea, uno de los peores estudiantes que yo he tenido son los que piensan que saben más que yo. Entonces, porque si piensa que sabe más que yo, no va a escuchar ni va a aprender de aquello que yo le digo. Entonces, la humildad es como la base para poder aprender algo, lo que sea. Cuando uno es humilde, uno aprende. Cuando uno es arrogante, no. Y la arrogancia generalmente nos lleva a cometer error tras error, tras error, tras error. Entonces, el problema realmente no es el conocimiento, sino es que el conocimiento, ¿qué dice el apóstol Pablo? El conocimiento que evanece, conocen el texto, ¿no? Pero el amor vivifica. Viene en primera Corintios. Entonces, el conocimiento no es malo, el conocimiento es muy bueno. La ignorancia es mala, ¿ya? O sea, cualquiera quiere conocer. El problema que tiene el conocimiento es que acarrea arrogancia con él. Entonces, el conocimiento envanece. Las personas, entre más saben, más vanidosas se vuelven. Y al volverse más vanidosas, es el punto de cometer error. Ahora, si agarrara un pasaje de del primer capítulo que me ilustra lo que yo estoy diciendo, que puede decir con palabras más bonitas lo que estoy expresando, sería el versículo 22, ahí en el capítulo 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios. ¿Lo observan? O sea, mientras yo digo que soy sabio, me hago necio. A la hora de, entre más yo me exalto como alguien con sabiduría, más necio me hago. Eh, Versículo 21, que viene de trasfondo, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino, noten el punto que estaba haciendo, se envanecieron en sus razonamientos
y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, el principio del error en la cultura griega fue su vanidad. Se envanecieron en sus pensamientos, su necio corazón fue entenebrecido y al profesar ser sabios se hicieron necios. Y el peor error que cometieron entonces una vez que habían sido necios fue cambiar la gloria de Dios por una imagen. A la hora de dar culto a la imagen, Dios los entrega a su propio, vamos a decir, como que los suelta. De hecho, de otra manera, nosotros somos inteligentes y racionales porque Dios nos permite ser. Si Dios, por ejemplo, me soltara a mí y me dijera, Selvi, ve por tu propio camino, yo terminaría haciendo las estupideces más grandes. Pero lo que me mantiene bien es la gracia de Dios. Por lo tanto, yo debo estar agradecido con él todo el tiempo. Algo así como lo que le pasó a Nabucodonosor en el Antiguo Testamento, ¿no? Que él dijo, esta es la ciudad que yo he construido, se envaneció y luego Dios lo humilló. Entonces viene el mismo punto. Ahora, entonces los griegos no pudieron. ¿Qué tal los judíos? Bueno, sé que este no es el contexto de ustedes, no es el contexto de ustedes, pero voy a sonar un poquito antisemita en este momento. Eh, Digo que no es el contexto de ustedes porque no creo que ustedes hayan estado en contacto con el pueblo judío. Pero los que han estado en contacto con el pueblo judío, y tal vez alguno de ustedes ha de tener algún pariente viviendo en Nueva York, por ejemplo, donde hay una comunidad judía, y que en algún momento le hayan trabajado a judíos, pues pregúntele cómo son ellos. Háganle la pregunta, ¿cómo son ellos como pueblo? ¿Cómo son ellos como personas? Cualquiera que haya trabajado con ellos le va a entregar el mismo reporte. Pero mejor no lo hagamos de acá, porque nos puede, estos videos después los sube el hermano a YouTube y me pueden, ¿cómo se dice? Censurar, ¿no? A censurar el canal y van a decir que estoy dando propaganda negativa. Pero usted puede hacerlo por su cuenta. Si usted tiene a un amigo que vive en Nueva York, le digo, oye, ¿has trabajado con judíos? Sí. ¿Cómo son ellos? La verdad es que me decía un hermano hace poquito que estuve en Nueva York, ustedes, desde ahí les di una clase, ¿no? Entonces me dice un hermano, no, estos son tremendamente explotadores y me quedaron debiendo plata. Y ese es el reporte que uno ve en todos lados. Ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo que le dice Pablo? Ser judío no te ayuda. Como que no te ayuda. No te ayuda. Capítulo 2, versículo 17. He aquí, dice, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Ok, o sea, tú dices, yo soy judío, soy parte del pueblo de Israel, tengo la ley de Dios escrita y luego me glorío en Dios. Hasta ese punto bien. Y conoce su voluntad, versículo 18. E instruido por la ley, apruebas lo mejor. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. ¿Qué? Tú pues, que enseñas a otro, no te enseñas a ti mismo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Uno de los problemas grandes que uno puede tener es pensar que tener la ley es suficiente. Esto es típico de nosotros, los latinoamericanos. No sé cuántas veces ustedes han escuchado el mismo concepto. Necesitamos una nueva constitución, porque cuando tengamos buenas leyes, entonces nuestro pueblo va a cambiar. Entonces, el problema no son las leyes. Se puede poner las leyes que quiera. El problema es que no se respetan, ¿no? Ese es el problema. Sí, es lo que está diciendo el apóstol acá. El punto no es tener las escrituras, ni tener la ley. El punto es practicar lo que la ley dice. Entonces le dice, bueno, tú dices que no se ha de hurtar, pero tú hurtas. Versículo 22, tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. O sea, esa es la pregunta. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y a esto, a qué se refiere? Bueno, a que
a que el pueblo judío sacaba provecho muchas veces de la cuestión de la idolatría. Los comentaristas aquí tienen dos versiones. La primera es que en las mismas ferias donde se celebraban a los ídolos, el judío ponía su negocio. Entonces decía, mira, yo aborrezco los ídolos, pero me va muy bien en mi negocio en el día de Candelaria, por ejemplo, ¿no? Entonces, aborrezco lo que está pasando ahí, pero saco mi provecho. Y el otro concepto es que había ciertos judíos en aquella época que robaban los templos paganos. Se robaban las estatuillas de oro y luego las vendían. Entonces, abominas de los ídolos, pero al mismo tiempo mira lo que haces con la otra mano. Tú que te jactas en la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué es lo que está pintándome? Que si, por ejemplo, uno hasta el día de hoy se topa con una comunidad judía, hasta el día de hoy, uno como gentil, no como persona común y corriente, va a ver que ellos siempre se van a aprovechar de uno. Y a todos los que han trabajado con ellos, por ejemplo, que yo he consultado, siempre me han dicho, me quedaron debiendo dinero y nunca me pagaron. Cambian el teléfono y nunca me devuelven lo que me deben. No voy a entrar a este puntito, pero esa es la fama que ellos tienen desde aquel tiempo. Entonces, Pablo lo que les está diciendo es, mira, con la conducta que ustedes tienen, a pesar de tener la ley, con la conducta que ustedes tienen, el nombre de Dios es blasfemado entre las naciones por culpa de ustedes. Él lo hace citando el Antiguo Testamento, o sea, le dice, mira lo que tu propia ley dice. Él luego va a entrar a este punto. La circuncisión, es decir, ser judío, aprovechas y guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si puedes el incircunciso guardar las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, dicho de otra manera, eh, tener la ley no es garantía, sino cumplirla. Pero los judíos cumplieron con la ley, él va a decir adelante, no, no cumplieron con la ley. Y tenerla no era la garantía, que sería algo semejante a lo nuestro hoy en día, ¿no? Muchas veces uno se jacta, mira, estoy en la iglesia correcta, o sea, estar en la iglesia correcta no te hace el correcto. Y muchas veces peleamos por la iglesia nuestra es la verdadera y la correcta. Yo no estoy en contra de ese discurso, a veces yo también lo digo, pero sí sé que muchas personas lo dicen es porque eso les da tranquilidad. O sea, cuando yo estaba, por ejemplo, a poner este simple ejemplo, yo estudié en la Universidad Católica, no sé si les he comentado. Yo estudié en la Universidad Católica y tenía compañeros católicos. Bueno, todos eran católicos, yo era el único no católico dentro del grupo. Entonces ellos siempre discutían ese puntito. Estamos en la iglesia verdadera. Entonces, tenía un compañero, por cierto, que siempre decía eso. Estamos en la iglesia verdadera. Pero la conducta de él, ética, dejaba mucho que decir. O sea, si nosotros mencionamos la palabra adulterio, pues ahí tenía un problema. Si mencionamos los vicios, tenía otro problema. Si mencionamos el copiar en clase, pues tenía todos los problemas. Era una buena persona, por decirlo así, pero no va a pasar la prueba. O sea, lo siento, no le iba a pasar. Eh, Él siempre decía, estamos en la iglesia verdadera, la iglesia católica es la verdadera. Entonces, en una ocasión, pues, tomando cafecito, yo le dije, oye, pero qué fregadera con eso, ¿no? O sea, ¿por qué te preocupa tanto? Entonces, él fue honesto.
Me dijo, porque si no estoy en la iglesia verdadera, estoy quieto. O sea, si no estoy en la iglesia verdadera, mejor dicho, mi ética me deja muy corto, ¿no? Entonces, uno lo hace así como reflexión, ¿cierto? De que muchas veces decimos, estamos en la iglesia verdadera porque creemos que eso es garantía de que yo estoy bien a pesar de cómo viva mi vida cristiana, cuando en realidad, según este pasaje que estamos leyendo, eso no cuenta. O sea, al judío no le cuenta estar circuncidado, no le cuenta tener la ley, sino el punto es realmente esa ley que tienes, ¿la guardas o no la guardas? Y empieza el apóstol a citar un montón de pasajes ahí, de los salmos, donde les va a decir, mira, tu propia Biblia te está diciendo que estás mal. Ya, cuando, por ejemplo, dice en el capítulo 3 versículo 19, una pregunta de cuestionario que les puse, pero sabemos que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿Qué está diciendo? La palabra ley, si tienen preguntas, hermanos, interrumpen. Pero la palabra ley en Romanos no siempre significa lo mismo. A veces ley se refiere a los 10 mandamientos. Si uno va leyendo el contexto, va a notar. A veces ley se refiere a los 5 libros del Pentateuco, ¿no? Génesis a Deuteronomio. Y a veces ley se refiere a todo el Antiguo Testamento. A veces ley se refiere al derecho romano, no a la ley de Dios, sino a la ley romana. Es en el capítulo 7, ya vamos a ver eso. Pero aquí, cuando dice, porque lo que la ley dice, esa palabra ley no se refiere a los 10 mandamientos, sino se refiere a todo el Antiguo Testamento, incluyendo el libro de los Salmos. Cuando, por ejemplo, dice en el capítulo, ahí mismo en el 13, en el versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. ¿Dónde dice eso? Bueno, en el libro de los Salmos. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Los Salmos dicen. Entonces luego Pablo hace la pregunta en el versículo 19. ¿De quién está hablando aquí la ley? ¿Está hablando de los gentiles? La respuesta es no. Lo que la ley dice, lo dice a los o de los que están bajo la ley. O sea, cuando el salmista dice no hay ni siquiera uno, no está hablando de los persas, de los chinos, de los árabes, sino está hablando de los judíos. O sea, eso es lo que le está diciendo Pablo. Lo que la ley dice, lo dice de ustedes mismos. Luego sigue diciendo, versículo 13, entra otro salmo. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto. Y en pie, sigue, doctor. No hay temor de Dios. Está hablando de ustedes, no está hablando de otra gente. Entonces, lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Muy bien. Entonces, punto número 1, los gentiles, que creían mucho en su sabiduría, los griegos, quedaron mal delante de Dios. Los judíos quedaron mal delante de Dios. ¿Qué tenían en común? Porque los gentiles creían en su sabiduría, los judíos en la ley. O sea, los judíos no decían somos un pueblo muy sabio, sino decían tenemos la ley de Dios. ¿Cuál fue el problema de los dos? Ya les mencioné que el problema de los gentiles fue se enorgullecieron en sus corazones, profesando ser sabios, o sea, su jactancia, ¿cierto? El tema de la jactancia va ahí. Ya se fijaron que se repite lo mismo con respecto a los judíos, versículo 23. Tú que te jactas, ¿oye? Capítulo 2, versículo 23. 2:23. Tú que te jactas en la ley.
problema, ¿no? Permítame. Eh, el mismo problema estaba en uno, el mismo problema estaba en otro. A la hora de afectarme, quedo mal con Dios. En el capítulo 2, versículo 1, ahora sí, al 16, me parece el centro de esta discusión que estamos teniendo, me dice a mí que el juicio de Dios es imparcial, que ante Dios no importa si yo soy judío o no lo soy. Ya eso viene a ser completamente irrelevante. Ni quién es mi padre, ni a quién comparezco, pues eso es totalmente irrelevante. El juicio de Dios es según verdad. Alguien dijo, alguien dijo, me pareció a mí muy bonito, un predicador mencionó esto. Dijo, Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Interesante ese concepto, ¿no? En la Biblia parece que Dios tiene hijos, tiene nietos. ¿Y eso qué significa? No importa qué tan cristiano sea mi papá, Dios no tiene nietos. ¿Sabes? Porque si Dios tuviera nietos sería sensacional. Mi papá es hijo de Dios, ya yo estoy salvado porque es un nieto. Y entonces a mí me llegó a decir, oye, es cierto, Dios no tiene nietos, tampoco tiene sobrinos, tampoco tiene cuñados, tampoco tiene, no, él nada más tiene hijos. Y no sé cómo llamarle a alguien que se apega, vamos a decir, a una religión extra pensando que así está bien. Pensando, bueno, yo ya la hice porque tengo el pasaporte norteamericano o algo por el estilo, ¿no? Tengo el pasaporte de la iglesia, entonces estoy bien. Dice, por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, no importa si eres judío, gentil o irrelevante, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, cuando yo juzgo, analicemos este concepto. Cuando yo juzgo, me condeno al hacer lo mismo. Espérate, pero ¿quién no juzga? Parece que juzgar es una actitud muy humana. Todos juzgamos. Yo mismo juzgo todo el tiempo. La conducta de la gente. Todo el tiempo. Intento no hacer. Intento ser una, por decirlo así, buena persona, no emitir juicio, ni meterme en asuntos que no son míos. Pero si repasamos mi día, por ejemplo, el día de hoy, tuve una plática hace un rato con mi esposa y después de estar ahí una media hora platicando, me di cuenta que lo que estábamos haciendo era juzgando. Juzgamos, por ejemplo, ese no es buen padre, esa no es buena madre, ese niño no está bien educado, sus papás no sirven como educadores. No sé cuántos de ustedes están juzgando la clase que estoy dando ahorita y están diciendo que ese profe no sabe. No sé, pero uno juzga todo el tiempo, o sea, es natural. Y el problema de juzgar es que al juzgar me condeno. ¿Por qué me condeno? Porque soy juzgado por la regla que yo estoy poniendo. Y el problema, si yo fuera perfecto, no habría ningún problema. O sea, si yo soy perfecto, pues juzguen. Pero el problema es que yo hago lo mismo. Entonces, eso es lo que el pasaje dice. Noten. Por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. O sea, si yo no hiciera lo mismo, entonces no habría problema. Pero desde que hago lo mismo, entonces me condeno. A ver, en, en la ley de Dios, vamos a ver, en la ley romana, a mí me encanta el derecho romano, me gusta, me gustan los códigos antiguos. Eh, Examinando, por ejemplo, el derecho romano, tiene que ver aquí con la Carta a los Romanos.
Esas leyes que los romanos pusieron son muy buenas. Los romanos, por ejemplo, el caso de Augusto César, el emperador, promulgó varias leyes en pro de la moral. El adulterio, dijo él, era penado con la muerte. Él no quería que en su imperio cometiera adulterio. Pero él era adúltero. Entonces, ¿qué? Eres muy bueno para razonar la ley, pero eres muy malo para practicar la ley. O sea, él llega a las conclusiones correctas, pero hace lo mismo. Y eso nos pasa a todos. Para hacer leyes somos buenísimos. Para determinar qué es lo correcto somos buenísimos. O sea, si alguien me pregunta qué es lo que yo debo hacer, no, cualquiera lo sabe. Pero para hacerlo, eso es muy difícil. Eso es diferente. Entonces le dice, tienes un problema. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Eso quiere decir, esto no es apariencia, esto es verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás al juicio de Dios. O menosprecias las riquezas de su longanimidad, paciencia y longanimidad, benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo para los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y aquí viene el punto que hemos estado haciendo. Al judío primeramente y también al griego. O sea, el juicio de Dios viene contra el pueblo judío, en primer lugar. Esa teoría de que el judío, por ser judío, está bien delante de Dios, es erróneo. En muchas partes de la escritura lo vamos a encontrar como error. Es muy predicada por el dispensacionalismo, que un judío por ser judío ya es salvo. Eso en la epístola a los romanos no es así, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. Entonces el judío necesita el evangelio para ser salvo. ¿Ya? Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego. Pero la ira de Dios se desata contra el pueblo judío. En cierta ocasión, yo no sé cuántos de ustedes les pegaron de niños, ¿vale? Me pegaron muchas veces, disciplina de los papás. Hoy en día ya nada le hacen a los niños y no sé cómo va a ser la generación futura. No quisiera estar, pero ahí voy a estar para ver qué cosas sale, ¿no? Pero en mi época, pues, a mí me castigaban. Entonces, en cierta ocasión, mamá me encontró haciendo una travesura con un vecinito. Y nos encontró a los dos, ¿no? Y bueno, me agarró a mí, me castigó. Al vecinito, ¿no? Entonces la protesta de uno es, ¿y por qué solo me pega? ¿Que no le pega también al vecino? Y me dice, porque él no es mi hijo. Y porque a él yo no le instruyo. Porque no le he explicado. Porque no sé qué, o sea, lo que sea, pero yo puedo pegar al vecino, no voy a pegar al niño vecino, que no me interesa, me interesa a todos. Y eso es lo que uno muchas veces no entiende. Ya, muchas veces a mí, por ejemplo, me dicen, eres muy intransigente. Y yo, ¿por qué? O hacen acepción de personas. Yo, ¿por qué? Porque con los miembros de la iglesia eres muy estricto y con la gente del mundo no. Yo no tengo por qué juzgar a la gente del mundo. El mundo hace lo que quiere, pero con las personas que pertenecen a la iglesia, pues yo quiero una ética diferente. Entonces, es lo mismo Dios. En principio, su ira y su juicio va contra el pueblo judío. Solo por ser judíos, ellos no pueden hacer lo que les da la gana delante de Dios, sino por el contrario, ellos tienen que dar cuenta de las cosas que hacen. O sea, se fijan en ese pasaje que teníamos ahí, capítulo 2, dijimos, eh, versículo 9. Tribulación y angustia contra todo ser humano que hace lo malo,
¿Quién? Judío, primeramente. Pero luego dijo, nosotros somos latinos, pero igual nos cae. O sea, vamos incluidos dentro del griego. Entonces, hay ira de parte de Dios contra el que hace lo malo. Primero al pueblo de Dios, al pueblo judío, pero tú no te escapas. Sigue diciendo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Versículo 11, porque no hay acepción de personas para con Dios. O sea, lo que está enseñando aquí el apóstol es que realmente no importa si eres griego, tu sabiduría no te va a salvar, sino tus acciones. No importa si eres judío, la posesión de la ley no te va a salvar, sino la práctica. El problema es que en ambas situaciones, todo, bien jovencito, 13 años, yo reconocí que estaba mal delante de Dios, que había cometido pecados y que necesitaba a Dios en mi vida, que vivía mal. Tal vez usted está preguntando, ¿qué pecados habrá cometido este hombre a los 13 años? Y yo le voy a decir, no muchos, creo que he cometido más después. Porque nadie tiene una vida correcta. A veces nosotros nos excusamos. Los hombres o las mujeres, el ser humano, nunca le gusta responsabilizarse por sus acciones. No le gusta hacerlo. De hecho, cuando Dios le preguntó a Adán, ¿por qué comiste del árbol que te dije que no comieras? Lo primero que él hizo fue echarle la culpa a su mujer. La mujer que me diste fue la que me dio. O a Dios mismo, dicen algunos autores. Porque cuando él dice, la mujer que me diste, o sea, tú eres el culpable, tú me la diste, soy responsable. Y la mujer hizo exactamente lo mismo. La serpiente me engañó y yo comí. Entonces es típico de los seres humanos siempre echarle la culpa a alguien más. No he revisado las tareas, ya les dije que las voy a revisar en el transcurso de esta semana. Ya regreso a mi casa y ya tengo ya la computadora y todo lo demás. Aquí estoy trabajando en mi celular y me cuesta porque estoy dando seminarios y otras cosas. Pero ya habíamos dicho eso desde el principio. Pero luego le pregunto, hermano, ¿por qué no entregó la tarea? Ah, siempre hay una excusa, ¿no? O sea, estoy bromeando, pero siempre hay una excusa, siempre hay un, es que fíjate que se fue la luz, es que fíjese que tal cosa, que fíjese que esto, que lo otro. Pero en términos general, nunca es mi culpa, pero siempre es la culpa de, de alguien más. Yo nunca tengo la culpa, es típico. Y creo yo que es de cristianos el reconocimiento de nuestra responsabilidad en las acciones. Lo que voy a decir ahorita lo digo sobre mí. Yo he cometido pecados, muchos. En todas las veces que cometí pecado, todas las veces, siempre supe lo que era correcto, pero decidí no hacerlo. Todos lo sabemos. O estoy hablando desde mi experiencia. Eh, Cuando decidí robar, por ejemplo, cuando decidí mentir, cuando decidí copiar en un examen, yo sabía lo que era correcto y escogí hacerlo incorrecto. ¿Y por qué? Porque es la vía fácil, porque es más fácil copiar en un examen que reprobar la materia, porque es más fácil sobornar a un policía que pagar la multa, porque es más fácil mentir que decir la verdad y meterme en problemas. Entonces, siempre supe lo que era correcto y elegí lo incorrecto. Y creo que esa es una historia que todos nosotros podríamos estar netamente involucrados.
pero es que no nos gusta aceptar el problema en el que estamos metidos. Eh, Siempre es culpa de uno. ¿Qué sucede? Que esto es lo que Pablo les está diciendo. Cuando uno se cree bueno, no puede, eh, no puede, por decirlo así, recibir o apreciar la gracia de Dios, sino que gracias Señor por salvarme, pero valga la aclaración, no lo necesitaba mucho. Y las iglesias están llenas de ese tipo de personas, lamentablemente, están llenas de ese tipo de personas que no saben asumir su responsabilidad. En todo divorcio siempre le echamos la culpa al cónyuge. Nunca nosotros decimos fue culpa mía. Nunca. Bueno, de hecho, tal vez una persona fue la única que conozco que me dijo, ay, soy divorciado. Y yo le dije, ¿qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿O qué fue? ¿No? Esperando que me dijera algo malo de la ex esposa, que yo ni conocía, por cierto, en esa ocasión. Y él me dijo, mire, Selvin, cuando hay un divorcio siempre es un problema de dos. Así que nadie nos entera. Y no le voy a hablar mal de mi ex. Digo, por lo menos te reconoce que es culpa de dos. Tiene toda la razón. Pero en términos general, nosotros siempre, nunca asumimos la responsabilidad. Que entonces Pablo lo que le está diciendo es, mira, eh, hay un problema, versículo 19, 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, o sea, nadie se excuse, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Estás quieto. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, traducir ese pasaje 23 es bien complicado, pero lo que está diciendo, tratando de explicarlo acá en griego, es que por cuanto todos pecamos, quedamos cortos del estándar que Dios espera de nosotros. ¿Se me explica? O sea, a veces uno puede considerar, soy muy bueno, pero vamos a ver quién es el que te va a juzgar. Tal ¿cómo está su condición física? ¿Cómo está su condición física? Y yo puedo decir ahorita, muy buena. O sea, ok, vamos a hacer entonces una triatlón, ¿no? ¿Y eso qué es? No, pues 21 kilómetros corriendo. Ah, no, no, eso. A ese nivel no estoy. Bueno, entonces, ¿a qué nivel está? O sea, ¿cuántos kilómetros que usted corre? Eh, ¿Se vale 100 metros? O sea, no, entonces estás mal físicamente. Pero yo había dicho que estaba bien físicamente, si me comparo con el gordito ese que está sentado a la par mía, pues sí estoy bien. Y si me comparo con aquella ancianita que está allá sentada en la otra esquina, pues estoy súper. Pero si ya me comparo con el ideal que yo debería de tener, por ejemplo, el ejército romano, hablando un poquito de historia, ¿no? El ejército romano, la armadura que usaba el ejército romano pesaba entre 45 y 70 kilos. Eso es un quintal, ¿cierto? Solo la armadura. Y ellos tenían que marchar 40 kilómetros y a veces más y estar listos para la batalla. O sea, eso no es que van a ir en carrito, en bus, al campo de batalla, como llevan hoy a las selecciones de fútbol, ¿no? Que en bus, en concentración, en hoteles, y muy, eso no era así. Eso era que marchaban al campo travieso y se iban y tenían que llegar listos para la batalla después de caminar eso. Bueno, no sé cuántos de ustedes serían capaces de caminar 40 kilómetros. Yo nunca lo he hecho. O sea, el máximo que he caminado yo ha sido 53,000 pasos. Creo que eso equivale como a 25 o 26 kilómetros. Caminamos una vez durante un día con mi hermano y cuando regresé a la casa estaba
tan agotado que simplemente me bañé y no supe más de mí. Me tiré sobre la cama y quedé dormido. Hasta el día siguiente. ¿Cuál estar listo? Yo no llevaba la carga del quintal encima que llevaban los romanos. Entonces, ¿cuál es mi condición física? Yo puedo decir que estoy bien porque todos los que están a la par mía están mal. Pero cuando ya me evalúan para ser miembro de un ejército de élite, estoy pésimamente mal. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque cuando a mí me preguntan cómo estás moralmente, cómo está tu vida espiritual para con Dios, que yo puedo decir, pues yo estoy bien. ¿Y por qué estás bien? Estoy bien porque soy mejor que el que está a mi, ¿cómo se llama este? A mi izquierda, o estoy mucho mejor que el que está a mi derecha. Ah, si comparo a todos los vecinos, pues yo estoy bien. El problema es que todos los vecinos están súper mal. Y yo estoy mal, entonces están mal. Pero el hecho de que los otros estén peor que yo no hace que yo esté bien. Entonces, el versículo no dice que todos son malos. El 3:23 no está diciendo que todos son malos. Está diciendo que ni uno de ellos llegó a lo que Dios esperaba que se llegara, ¿sí? O sea, algunos están medio bien. Nosotros teníamos, para poner otro ejemplo, me gusta mucho poner ejemplos para que nos ubiquemos. Había en mi escuela secundaria una profesora que era muy, muy estricta, muy, muy estricta. Y nos dejaba a veces folletitos de 5 o 7 páginas para estudiar. No hacía examen. El primer examen que ella puso, yo saqué 53 puntos. En Guatemala con 60 se pasa. O sea, me quedé 53 puntos. Pero fue la calificación, la segunda calificación más alta. El mejor de la clase sacó 63. O sea, pasó 63. Y después de mi calificación de 53, todas las calificaciones estaban de 5 puntos para abajo. De apodo a esa señora, en el instituto, le llamábamos la piraña. Ya imaginan ustedes por qué le llamábamos así. Porque en sus exámenes, algo así como el examen que les voy a poner al final acá. Así, matador. Los exámenes eran matadores. Terrible, ¿no? Claro, se merecía el apodo. Entonces llego yo a la casa y, ay, pero ¿por qué dejaste la materia? Me dijo mi hermano, que ya murió. Le digo, ¿por qué? No, pero si todos se quedaron. O sea, mentí, porque no se habían quedado todos. Había uno que había pasado. Y entonces él me dijo, todos se quedaron, sí. Y eso te da risa. Y me dijo un dicho guatemalteco, dijo, desgracia de muchos, consuelo de tontos. Pasaste. Pero es que sus preguntas estuvieron difíciles. Luego me preguntó, ¿te hizo alguna pregunta que no estuviese en el material estudiado? Y la respuesta fue, no. Todas las preguntas venían ahí. Ahí estaban. Lo que pasa es que yo estudié, o sea, mi 53 dictamina que sí estudié, pero no estudié lo suficiente. Bien. Entonces ella era justa al dejarme con la materia. Todas las preguntas que hizo venían del folleto que nos había dado. No hay forma de ganarlo. No hay forma de ir y decir, mire, es que me preguntó cosas que no habían, no, todo estaba aquí. Lo único es que fue estricta y drástica. Me pasa lo mismo. Yo puedo ser mejor que la mayoría de las personas, pero eso no me hace a mí digno de ver la gloria de Dios. No, te quedaste corto. O sea, no llegaste al estándar suficiente. Y tienes que reconocerlo. ¿Se me explico? Tienes que reconocerlo. O sea, ¿a cuenta de qué? Cuando nosotros peleamos con Dios, eh, estoy botando mucha anécdota aquí, mucha cosa, porque quiero que este punto quede bien entendido. Job era una buena persona y de repente le vinieron males de su vida. Cuando los males le vienen a Job,
Al principio, él lo soportó y lo soportó muy bien. Pero luego, él empieza a discutir y una de las cosas que él decía generalmente, resumiendo su discurso, es, yo no merezco esto, Dios es injusto conmigo. La gente lo dice mucho. ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué Dios es injusto conmigo? Espérate, pero ¿desde cuándo Dios te tenía que dar el pan a ti? A mí que tenías que trabajar. ¿Desde cuándo yo tengo que? Entonces, uno generalmente no asume, sigo insistiendo en eso, su responsabilidad y que Dios es justo a la hora de dar, ejecutar un juicio. Pero al mismo tiempo que es justo, dice el apóstol acá, es misericordioso. Entonces, todos pecaron, versículo 23, y quedan destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios revela su justicia de que a pesar de que yo quedé corto y a pesar de que no logré hacer lo que debía hacer, Dios decide eh, perdonarme. Versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada en la ley y los profetas. Es decir, esta justicia ya se había hablado en el Antiguo Testamento, que es la ley y los profetas, pero no está enmarcado dentro de lo que es la ley, sino que es aparte, diferente. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. O sea, ¿cómo así para todos los que creen en Él? Al judío primeramente y al griego. Recordemos que en Roma eh, hay un problema entre judíos y griegos. Y la iglesia se está partiendo porque los judíos están diciendo nosotros somos mejores y los griegos están diciendo nosotros somos mejores y se está dividiendo la iglesia. ¿Recuerdan que habíamos mencionado esto en el primer día de clase y en el segundo? Que el contexto de Romanos era que los judíos fueron expulsados de Roma en el año 49 por el edicto de Claudio y que luego en el 54, cuando Claudio muere, ellos regresan a Roma, pero miran que la iglesia evolucionó y se volvió más gentil. Yo que he viajado mucho, por ejemplo, perdón, y voy a hacer un recuerdo. Yo no sé cuántos de ustedes han viajado y han visto esta diferencia increíble, pero la iglesia en Guatemala y la iglesia en Nicaragua es muy distinta a las iglesias de otros países. Muy diferente. La iglesia de Cristo es distinta. En Honduras es muy diferente, en todo el resto del mundo es distinta, pero en Guatemala y en Nicaragua existen diferencias bien marcadas. Y esas diferencias tienen que ver con la ausencia de misioneros norteamericanos. En Honduras siempre existió misioneros norteamericanos, siempre, pero en Guatemala no, porque Guatemala entró a una guerra civil y el gobierno de los Estados Unidos, por medio de su embajada, le dijo a los misioneros que salieran del país y ellos se fueron. Entonces dejaron a la iglesia sola y la iglesia evolucionó de una forma que era distinta a lo que los gringos habían plasmado, por decirlo así. Entonces, si ellos hubiesen regresado, hubieran encontrado una iglesia distinta. O sea, es distinto a lo que nosotros dejamos. Entonces, esto pasa, ¿no? Los griegos evolucionan, crean su liderazgo. Cuando los judíos regresan, chocan, como vamos a ver en el capítulo 14, chocan porque ya son diferentes y empiezan a excomulgarse mutuamente. Entonces Pablo les está enseñando que ser griego no vale la pena, porque al final de cuentas ellos en su sabiduría cometieron errores y ser judío no vale la pena porque tener la ley, tener la circuncisión es irrelevante a la hora de estar delante de Dios, porque el juicio de Dios es según verdad. Y que eh, Jesucristo es la justicia de Dios para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos, ese todos quiere decir griegos y quiere decir judíos, estos dos grupos, todos pecaron y ninguno de ellos alcanza la gloria de Dios. No la podemos alcanzar por nosotros mismos. Entonces, siendo justificados, dice el versículo 24, gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ronald Peña, levanta la mano. Buenas noches, bendiciones, hermano. Bendiciones. Usted en su cuestionario, creo que fue la primera pregunta, usted preguntaba de cuál era la ventaja que tenía un judío. Y ahorita Sí, usted que nos está diciendo en la clase, dice que ser judío no tiene ninguna ventaja. el texto Pero dice que sí. aquí en el capítulo 3 nos dice dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? De mucho y por muchas razones. En primer lugar, a los judíos se les confió la palabra de Dios. Y como usted había dicho, de que se les confió la palabra de Dios, pero si no la cumplen, no tendrían ventaja. Así Sí, sería, o sí. Digamos que la ventaja es tener el conocimiento. Es decir, tener la fuente del conocimiento, eso es su ventaja. Y más adelante va a sacar las ventajas, ya en el capítulo 9. Es que Pablo aquí interrumpe, porque él dice muchas ventajas tiene. Muy bien, ¿cuáles? Luego dice, en primer lugar, que a ellos se les confió la palabra de Dios, pero ya no menciona ninguna otra, sino solo se queda con una. Entonces, con una que me pongan en el cuestionario, pues va bien. Entonces, ¿dónde están las demás? Pues las demás están en el capítulo 9. Empieza a enumerar las ventajas que tiene, pero todas esas ventajas que tiene son ventajas de inicio. Es decir, es como, vamos a hacer un examen bíblico. Listo, ¿no? Eh, déjeme ponerme en contexto, sí. Déjeme ponerme en contexto. A mí me hicieron un examen bíblico en Estados Unidos para graduación. Yo estaba estudiando, más que todo estaba estudiando historia, ¿no? Pero todos los que tienen una maestría de esa universidad tienen que pasar un examen bíblico. Entonces mi compañero de, ¿cómo se llama este? De cuarto, había reprobado ese examen 3 veces. Las 3 veces se había sometido, las 3 veces lo habían reprobado. Y estaba muy preocupado porque si lo reprobaban la cuarta, lo mandaban un año a descansar. Entonces estaba muy preocupado por eso. Te lo voy pasando yo, voy a sacar un poquito de pecho aquí, un poquito de orgullo, jactancia, ¿no? Voy pasando yo y el profesor me dijo, ese examen hay que hacerlo. Y yo dije, bueno, tengo 4, entonces mejor hago uno de prueba y luego ya miro cómo viene y me pongo a estudiar, ¿no? Y entonces me hizo el examen. Eran como 100 preguntas bíblicas. Bueno, saqué 99, o sea, fallé una. O sea, estuvo pero genial, ¿no? Así como, wow, entonces, ¿cuál es tu ventaja? Bueno, mi ventaja fue que desde el Instituto Balsa, pues yo puse a estudiar la Biblia, ¿no? Y entonces tuviste una ventaja. Sí, la ventaja es la oportunidad que tenías. Pero si yo hubiese pasado copiando en el instituto, esa ventaja no la hubiera tenido. Entonces, es más o menos por ahí. El judío tiene la ventaja, ¿cuál ventaja? De que tiene la escritura y por lo tanto puede saber cuál es la voluntad de Dios. El gentil no tiene la escritura, entonces le toca adivinar. O sea, tiene que atinarle. Pero a la hora del examen, no importa si tenías o no tenías el folleto, lo aprendiste o no lo aprendiste. Es decir, tenías el folleto, sí, pero no lo estudiaste. Entonces tu ventaja era una ventaja de inicio. O voy a poner el ejemplo que me daba yo tenía un tío muy mujeriego y me decía, tío muy mujeriego, vamos a ver si atinamos esto. Cuando yo era jovencito era bien guapo, ¿no? Ya me decía el tío, tu guapura no te sirve. ¿Cómo así? Mira, me decía, para conquistar a una muchacha, tu guapura solo es la introducción, solo es para que te pongan atención, solo es para que te hagan ojitos. Te acercas, empezás a hablar y si no tienes nada en la cabeza, solo te dio la introducción. Después, es decir, viene lo verdaderamente serio. Entonces, ¿tienes una ventaja por ser guapo? Sí, que te van a poner atención. Te van a aceptar la primera tacita de café. Te van a aceptar la primera cita. Pero si no tienes nada en la cabeza, no te sirvió de nada. No sé si me explico. Entonces, ¿ventaja del judío? Sí, que tiene la escritura. Y por lo tanto ya tiene una ventaja. Pero a la hora de que Dios emite su juicio, no tiene nada que ver tienes o no tienes la escritura, sino cumpliste o no cumpliste con lo que la Biblia decía.
Y ahí entonces ya no existe ventaja porque al judío y al gentil lo va a juzgar para lo mismo parámetro. Sí, sí, me explico. Bueno, entonces, ¿por qué, hermana Reina? Mm, mm, mm. Hermano, entonces viene siendo como que tengo ventaja, pero como que no la aprovecho. Digámoslo así, es un buen Ujú, término. Ahora, exactamente. Ok. ahora, ya concluyendo aquí en lo que estoy. Ya se me fue el tiempo, hermanos. Y disculpe, yo no me paso el tiempo, pero regáleme un par de minutos. Eh, ¿Por qué la salvación es gratis? Una buena pregunta. ¿Por qué Dios, en su sabiduría, decidió, qué buena decisión de él, que la salvación se hiciera gratis? ¿Qué es lo que presenta Pablo ahí? Somos, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. O sea, note cómo dos veces, cómo redunda, ¿no? Gratuitamente por su gracia. ¿Por qué la salvación es gratis? La justificación es gratis. ¿Por qué? Vamos a tocar este mismo punto varias veces, aunque no lo hemos visto. Recuerda que dice Efesios 2:8. Dice, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En versículo 9, no por obras para que nadie se... Noten el temita una vez más. No por obras para que nadie se jacte. Y esto mismo aparece acá, versículo, después de que dijo, esto es gratis, y aquí hay toda una cuestión teológica que no he explicado, solo tengo 10 clases para esto, entonces me cuesta saber qué poner y qué no poner, pero hay aquí toda una situación del propiciatorio y de cómo es que Dios nos perdona, pero el punto principal que Pablo está haciendo tiene que ver con la jactancia. Entonces, donde dice en versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser el justo, o sea, que yo lo mire como justo y como el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, Dios quiere llevarse todos los premios, es decir, quiere llevarse toda la gloria, ser él mismo el justo y el que justifica. Pero ¿para qué? Entonces, recuerden que habíamos dicho eso en, ¿cómo se llama este al principio? No solo qué es lo que dice, sino por qué lo dice. Versículo 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Y la respuesta es, queda escrito. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ok, entonces, ¿cuál es el problema que tuvieron los griegos? La jactancia. ¿Cuál es el problema que tuvieron los ¿cómo se llama este? Los judíos. La jactancia, te jactas en la ley. ¿Por qué la salvación es gratis? Para que Servi no se pueda jactar. Si la salvación fuera a través de un examen de teología, ahí me lleva la trampa, porque entonces me jacto. Yo sí paso, pero no pasa. ¿Qué tal si fuera a través de qué? Entonces, por eso es que es por gracia, para que no exista la jactancia. Pero vamos a dejarlo ahí por hoy, solo hacer la reflexión. No sé si ustedes se han fijado que mucho nos jactamos de nuestro conocimiento, de nuestra fidelidad a Dios, y a partir de ahí viene mucho el juicio que nosotros hacemos sobre otros. El problema es que no nos hemos muerto. Puede que yo juzgue y diga, miren a ese, es un adulto. Ok, pero pues no te has muerto. ¿Y eso qué? Tienes que cuidarte de no hacer eso porque no te van a tener ninguna misericordia, porque tú no la tienes ahora. O sea, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Cuando tú te juzgas, haces lo mismo. Bien,
concluimos ahí por hoy. La próxima semana ya estaré en la casa y ahí sí voy a empezar a interactuar más con ustedes como lo he prometido. Dije que estas clases iban a ser más en el sentido magistral de yo hablando, pero allá ya les voy a empezar a preguntar sobre el cuestionario o los cuestionarios. Bien, hermanos, que el Señor los bendiga. Pasen buena noche.